En Palacios de Benaver, al oeste de Burgos, en un angosto valle donde confluyen los arroyos que forman la cabecera del río Ruyales, se encuentra el antiguo monasterio de San Salvador. Relatos legendarios remontan su origen al siglo IX como comunidad monacal femenina más antigua de España, aunque la primera fuente documental la encontramos a mediados del siglo XII dentro de las posesiones de la familia Lara de la Merindad de Castrojeriz. Los siglos XIII y XIV fueron su etapa de mayor esplendor, ya que la madre abadesa de San Salvador ejercía casi de señora feudal, teniendo potestad para elegir y deponer alcaldes e incluso para saltarse su clausura para visitar sus posesiones. Con la desamortización de Mendizábal perdió la mayoría de sus posesiones y en el siglo XX funcionó primero como colegio y después como escuela-hogar en que las religiosas ejercían de docentes. En la década de los 90 de ese siglo se estableció como hospedería doméstica hasta hoy. Cuenta la leyenda y una pintura en el interior de la iglesia que un 6 de abril del año 834 el caudillo musulmán Cefa, tras ejecutar a los monjes de San Pedro de Cardeña, decidió saquear también el monasterio de San Salvador. La abadesa, alertada de ello, para evitar ser ultrajadas, propuso a sus hermanas amputarse la nariz. La medida resultó efectiva evitando su violación, pero las 300 monjas fueron martirizadas, brotando en el claustro un árbol cuyos frutos recordaban la cara de una religiosa sin nariz. Tras la cruel profanación quedó desierto 150 años hasta que el conde García Fernández, gracias a un hallazgo milagroso del Cristo crucificado, decidiera su reconstrucción en el año 968, siendo su primera abadesa doña Urraca, una pariente suya. Entre el 918 y 1002 el caudillo Almanzor volvió a reducirlo a cenizas, siendo posteriormente reconstruido. Del antiguo monasterio se conserva su iglesia abacial de traza exterior compleja con mezcla de elementos de distintas épocas, aunque su planta es gótica del siglo XIII con una nave principal cubierta con bóvedas de crucería que desemboca en el presbiterio de planta semicircular, más elevado del nivel de la nave, con un retablo mayor del siglo XVIII en estilo barroco, dedicado al Salvador y coronado por la Asunción, con numerosas imágenes de santos en nichos u hornacinas. Se observan restos y huellas de un retablo anterior en los extremos, del que se conservan las tablas con relieves que representan a San Bernardo, la Asunción Coronación de la Virgen, San Benito y Santa Escolástica, San Jerónimo, San Juan, otro santo indeterminado y la Anunciación. La sillería del coro está en la parte trasera protegida por rejas y ligeramente elevada, formando un conjunto con el confesionario y el órgano modernistas que la comunidad adquirió a comienzos del siglo XX en Alemania. En su vida monástica, aunque no de clausura, se interpretan aquí cada día en laudes y vísperas algunas piezas del gregoriano. El monasterio posee, tras la reja del coro, una imagen de una virgen gótica pequeña tallada en marfil de la primera mitad del siglo XIV. En una época un poco posterior, en el costado norte de la nave se erigió una capilla funeraria de ábside semicircular, cubierta también con bóveda de crucería nervada que acoge las efigies yacentes de comienzos del siglo XIV, talladas en madera de nogal, de García Fernández Manrique, Teresa de Zúñiga y su primogénito Pedro. Del exterior, los únicos restos de su pasado gótico son la antigua puerta de acceso a la iglesia con arquivoltas apuntadas y el ábside poligonal dividido en paños por contrafuertes donde se abren ventanales apuntados geminados. El resto de las estancias monacales son de reformas renacentistas y barrocas del siglo XVII, como la puerta de acceso adintelada y coronada por una imagen del Salvador, o el claustro de estilo clasicista que se abre al jardín central mediante arcos escarzanos.
El elemento más destacable es un gran Cristo románico de tamaño natural, realizado en madera, en una capilla abierta al lado del Evangelio llamado el Cristo de los Ojos Grandes, muy bien conservado, siendo uno de los Cristos románicos castellanos más valiosos, posiblemente del siglo XI, con las típicas características románicas: 4 clavos, paño largo, vivo y sereno reinando desde la cruz. Los últimos estudios plantean que sus signos de violencia y sangre se pudieron realizar en una segunda etapa, y en la restauración de 2007, además de varias capas de repintes sucesivos, aparecieron restos de la policromía original del anverso y del reverso de la cruz, junto a una representación del Agnus Dei en el reverso. Tras acceder al monasterio por un sencillo arco, encontramos una monumental fachada construida con sillares de piedra caliza en el siglo XVII. La puerta, de estilo clasicista, y las plantas superiores poseen artísticas rejas metálicas que protegen las ventanas de las celdas de las monjas. En el soportal interior, y llamando al timbre, a través de la ventana enrejada podemos adquirir los exquisitos dulces realizados en el monasterio, y los huéspedes son bien acogidos, compartiendo con las religiosas benedictinas el pan, la palabra de Dios y la Eucaristía.